Las metástasis cerebrales tienen un impacto dramático en la calidad de vida. Además del impacto en la reducción de la supervivencia, el 44% de los pacientes que sufren metástasis cerebrales también experimentan discapacidad cognitiva. Se producen cuando las células cancerosas se propagan de su ubicación original al cerebro. Entre el 10 y el 30% de las personas con tumores desarrollan metástasis cerebrales, una consecuencia frecuente de cualquier neoplasia, aunque es más habitual en los tumores primarios de pulmón, mama, melanoma y colorectal. Un equipo multidisciplinario de científicos comenzó a descifrar cómo se producen las alteraciones cognitivas que sufren los pacientes con metástasis cerebrales, lo que abre prometedoras líneas de investigación tanto para mejorar la calidad de vida de estas personas como para la detección precoz de las metástasis. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas de actualidad en el mundo de la medicina. Las metástasis cerebrales pueden formar uno o varios tumores en el cerebro. A medida que los tumores cerebrales metastásicos aumentan de tamaño, generan presión sobre el tejido cerebral que los rodea y cambian su función. Esto causa signos y síntomas como dolor de cabeza, cambios de la personalidad, pérdida de la memoria, convulsiones, entre otros. El intervalo de tiempo entre el diagnóstico del tumor primario y la aparición de la metástasis cerebral depende del tipo de tumor primario. Así, por ejemplo, el cáncer de mama tiene un intervalo medio de 3 años, mientras que el cáncer de pulmón de solo a 4 a 10 meses. Su diagnóstico precisa de una exploración física y neurológica exhaustiva y estudios de neuroimagen. Además, se requiere un diagnóstico anatomopatológico de la lesión para poder realizar un diagnóstico diferencial entre metástasis y tumores cerebral primario o incluso de lesiones no tumorales. Las metástasis cerebrales ocurren en su gran mayoría por diseminación hematógena, siendo la invasión por contigüidad menos común. Es interesante observar que la distribución de las metástasis cerebrales es proporcional al flujo sanguíneo de la zona en cuestión. Un equipo multidisciplinario comenzó a descifrar cómo se producen las alteraciones cognitivas que sufren los pacientes con metástasis cerebrales, lo que abre prometedoras líneas de investigación tanto para mejorar la calidad de vida de estas personas como para la detección precoz de las metástasis. El estudio que protagoniza la portada de la revista científica Cancer Cell es fruto de una investigación liderada por investigadores de 2 centros españoles, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que concluyeron que los tumores cerebrales hackean la comunicación entre neuronas. El objetivo del grupo investigador era explorar qué causa la alteración cognitiva que sufren casi la mitad de los pacientes con metástasis cerebral y que se manifiesta, por ejemplo, en cambios de comportamiento, pérdida de la memoria o de habilidades como conducir. Explicó así Manuel Valiente, director del grupo de metástasis cerebral de este centro y uno de los autores de la investigación. Hasta ahora se asumía que ese deterioro cognitivo se debía a la mera presencia de la metástasis que presionaba el tejido neuronal. Pero algo falla en esa hipótesis llamada efecto de masa del tumor porque a menudo no hay relación entre el tamaño y su impacto cognitivo. Es decir, tumores pequeños pueden generar alteraciones importantes y a la inversa. Se creía que lo que subyacía el problema de estas alteraciones neurocognitivas era simplemente que tenías una masa tumoral creciendo en tu cerebro. El cerebro está encerrado en el cráneo y no puede expandirse. Entonces, cuando hay una masa creciendo, comprime el tejido cerebral. Y eso se creía que es lo que subyacía a estos problemas que mataban neuronas y por tanto podía haber alteraciones neurocognitivas. La cuestión es que, aunque esto por supuesto sea cierto en ciertos casos, no todos los casos pueden explicarse en esto. Por ejemplo, no todas las metástasis se asocian a problemas neurocognitivos cuanto más grandes sean. El investigador recalca que han conseguido una base científica a las observaciones clínicas que veían recopilando. Se trata de la diseminación de células tumorales en el tejido cerebral que traduce en metástasis y provoca las alteraciones de la química cerebral.
Hay alteraciones entonces bioquímicas y moleculares realizadas por el tumor y responsables de las modificaciones cognitivas y de las capacidades de los pacientes. Los investigadores midieron la actividad eléctrica del cerebro de ratones con y sin metástasis y observaron que los registros electrofisiológicos en los animales con cáncer son distintos entre sí. Para asegurarse de que esa diferencia es atribuible a la metástasis, recurrieron a la inteligencia artificial. Entonces, cuando entrenamos algoritmos de inteligencia artificial a identificar esas firmas diferenciales entre distintos tipos de metástasis, estos algoritmos incorporan esa capacidad de forma que cuando le enseñamos registros eléctricos de procesos metastáticos que no han visto, son capaces de clasificarlos con una certeza bastante razonable. El sistema llegó incluso a diferenciar metástasis provenientes de tumores primarios distintos como el de piel, pulmón y mama. Estos resultados muestran que en efecto la metástasis influye en la actividad eléctrica cerebral de manera específica, dejando una huella muy clara y reconocible, lo que abre enormes posibilidades hacia hallazgos importantes como por ejemplo la detección de metástasis en un estado muy inicial. Más allá del registro de los cambios con la actividad eléctrica cerebral en presencia de las metástasis, los investigadores también han dado uno de los primeros pasos para determinar los cambios bioquímicos que éstas explicarían las alteraciones. En este sentido, identificaron una molécula, la EGR1, con un papel potencialmente importante en este proceso de alteración cognitiva, lo que permitirá el desarrollo de fármacos orientados a paliar o directamente evitar que los pacientes con metástasis sufran con trastornos neurocognitivos. Este hallazgo permitirá orientar las estrategias contra la metástasis cerebral. No solo matar células tumorales como se hace ahora, sino al desarrollo de tratamientos menos invasivos. El tratamiento para las personas con metástasis cerebrales puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos combinados. Se puede recomendar otros tratamientos en determinadas situaciones, pero el tratamiento se enfoca a menudo en reducir el dolor y los síntomas que son consecuencias de la metástasis. Los signos y síntomas causados por las metástasis cerebrales pueden variar según la ubicación, tamaño y tasa de crecimiento de los tumores metastásicos. Los signos y síntomas de las metástasis cerebrales incluyen dolores de cabeza, a veces con vómitos o náuseas, cambios mentales como el aumento de los problemas de memoria, convulsiones, entumecimiento o debilidad en un lado del cuerpo. Estas investigaciones son trabajos totalmente pioneros y que abren un camino inexplorado. Detalló así otra de las autoras, la doctora Lisette Menéndez de la Prida, directora del Laboratorio de Circuitos Neuronales del Instituto Cajal, en un comunicado difundido por el centro. En esa línea, Menéndez de la Prida avanzará a partir de ahora en la integración del registro de la actividad cerebral con el análisis de moléculas implicadas en la misma. Este es un primer paso, puesto que solo de analizar la actividad electroencefalográfica ya podemos identificar marcas reconocibles en ella, y al integrar esto con otras estrategias de monitorización de las alteraciones moleculares, pues nos permitiría avanzar en un diagnóstico temprano. Estos autores resaltan el carácter multidisciplinar ante la investigación que combina neurociencias, oncología y el análisis computacional. Una vez establecido el diagnóstico, el pronóstico es sombrío para las metástasis, con una sobrevida de 1 a 2 meses si no se realiza ninguna intervención y de 6 a 12 meses con el apoyo de las terapias disponibles. A la mortalidad de las metástasis cerebrales sigue el deterioro severo de la calidad de vida y los síntomas que pueden incluir los ya referidos. La sobrevida se ve influenciada por múltiples factores, de los cuales se ha identificado como un buen pronóstico la edad mayor de 65 años, control de los tumores primarios o el tumor primario, ausencia de compromiso extracraneal, escalas de supervivencia y de estado social elevado, histología favorable para el tumor, buena respuesta al tratamiento esteroideo y ausencia de sintomatología neurológica.
El peso de estos y otros factores es distinto para cada tipo de tumor. Independiente del sistema de pronóstico utilizado, se reserva las modalidades de tratamiento más agresivas para pacientes más jóvenes y en buenas condiciones generales, especialmente aquellos con lesiones cerebrales únicas. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.